contentos. ¿Sabes? Una de las experiencias que hemos estado viviendo después de la llamada pandemia, en todo este tiempo en que estuvimos de manera virtual y a veces ni virtual porque no había internet y todas esas cosas, es que de alguna manera se crearon algunos hábitos. Mejor dicho, se sustituyeron hábitos. Y el hábito nuestro antes de la pandemia pues era congregarse todos los domingos, ¿ya? Y vino la pandemia y entonces eso pues no se podía hacer por razones obvias. Y ahí vino otra forma, ¿no? Así que lo que yo he estado observando en mi experiencia es que involuntariamente, sin planificación, se ha creado entre nosotros una especie de rotación, como trabajar por guardia. Entonces, domingo, pero este no viene, pero resulta que el que no vino, vino a este. Me estoy explicando, ¿ya? No estamos siendo muy homogéneos. Dígale que está a tu lado, cada domingo, dígale, cada domingo es la reunión del cuerpo de Cristo. No te quedes. ¿Y saben por qué estoy preguntando quién no vino y quién vino? Porque el domingo pasado, nuestra conferencia quedó como para una segunda parte. Como cuando tú estás viendo una película y está en su mejor momento y te aparece eso en la pantalla. Esta historia continuará. Entonces, bueno, tenemos parte de la historia y sus aplicaciones para este domingo. Así que bueno, antes de seguir con la otra parte, es importante recordar a unos y a otros informar. La conferencia del domingo pasado la titulamos Crecimiento personal a través del compromiso. Diga, compromiso. Y basamos esta conferencia en la primera de Samuel, primer libro de Samuel, ahí en el capítulo 2, versículos 12 al 22, luego al 29. Hoy vamos a tratar algo del capítulo 3. Y voy a pasar una rápida revista para recordarte y también poner en contexto a aquellos que no vinieron. Y así todos nos equilibramos. El domingo pasado hablé acerca de, levante la mano y haga así por favor, hablé de 3 claves para el crecimiento o multiplicación personal. Hay gente que se queda pequeña de estatura espiritualmente y no crecen. Sus días y sus años no se multiplican. Estoy hablando desde el punto de vista de su vida espiritual e incluso de su vida personal en cuanto al carácter y esas cosas. De manera que esta conferencia es muy importante para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y en el desarrollo del carácter que Dios desea para nosotros. Es una historia interesante, basada, fíjense, en sus principios en un niño cuya madre no podía concebir, hizo pacto con el Señor y pues se embarazó. Puso por nombre a ese niño Samuel. El pacto que ella hizo con el Señor es que si me das un hijo, yo te lo doy a ti. Qué interesante, ¿verdad? A veces Dios nos da las cosas y nos quedamos con ellas. ¿Cuántos tienen dones del Espíritu Santo? Levanten la mano. Dones del Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí, que hemos aceptado a Cristo como Salvador personal, tenemos dones, regalos que Dios nos da. Ahora, pero resulta que los dones, Dios te los da para que tú los des a otros. Dios usa esos dones para que tú bendigas a otras personas. Y a mí me parece interesante este pacto que hizo Ana con Jehová. Si tú me lo das, yo te lo doy. Así que eso fue lo que ella hizo. Y entregó a este niño al sacerdote Elí para que estuviera con él en el templo. Yo creo que Ana ni idea tenía de lo que iba a pasar.
pero algo extraordinario pasó. En esa vida de Samuel en el templo, él se desarrolló una relación, no solamente con Elí, que era un sacerdote ya viejo, pero lo más importante, la relación más importante que él desarrolló en ese lugar fue con el Padre Eterno. Aprendió a conocer a Dios. De manera que de esta historia, en mi estudio, encontré 3 claves importantes, fundamentales en la vida de Samuel para llegar a ese desarrollo, a ese crecimiento. Y que, por la gracia de Dios, estos libros que están en la Biblia, realmente la Biblia es una biblioteca. Son varios libros en uno solo. Y cada uno de estos libros, cada una de estas historias, no están allí para estudiarlas desde el punto de vista histórico y echar un cuento. No. Realmente están allí porque de allí extraemos verdades para aplicarlas hoy a nuestra vida. ¿Están conmigo hoy? Así que cuando leas la Biblia, no lo leas o no la leas como un libro cualquiera. Debes leer la Biblia como una carta que te escribe Dios para mostrarte a sí mismo que Él tiene para ti lecciones de vida que van a ser o son fundamentales para tu desarrollo como tal. Entonces, estamos aquí en un libro histórico, donde encontramos la historia, la biografía de una persona. Ahora, ¿cómo podemos aprender nosotros acerca de Dios y de la vida a través de la historia de Samuel? Bueno, allí es donde yo me fundamento y encontré 3 claves que fueron fundamentales para que él llegara a ser lo que la historia finalmente nos dice en que él se transformó. Y les decía el domingo pasado que la primera clave es involúcrate. Quiero dejar la historia ya para colocarlo aquí y en un término muy personal. Involúcrate. Y es que Samuel, precisamente, como decía anteriormente, fue llevado al templo. Y lo que llevó a Samuel a involucrarse fue la situación del entorno. Cuando uno lee esa parte, uno ve una historia lamentable y triste. Porque los líderes espirituales que básicamente gobernaban, porque estamos hablando para ese momento de un reino teocrático. Cuando hablamos del reino teocrático estamos hablando del reino de Dios. No había un presidente, pero allí la influencia, escuchen bien, la influencia de los líderes espirituales era fundamental. Incluso ya en un reino común, los mismos reyes consultaban a los sacerdotes y a los profetas para que les dieran dirección de cómo gobernar y cómo resolver situaciones. Así que el entorno está allí, pero está frente a líderes corruptos, número 1. Número 2, encontramos, decía yo el domingo pasado, un padre que no corregía a sus hijos. Y esos hijos, precisamente, eran hijos del sacerdote, cuyos hijos a su vez eran sacerdotes. Obviamente que cuando un liderazgo de una nación se corrompe, cuando la familia no está siendo bien orientada, bien guiada, entonces obviamente nos vamos a encontrar con una profunda crisis de carácter moral y espiritual. Creo que es lo que pasa con muchos gobiernos en el mundo, incluyendo el nuestro, donde hay una gravísima crisis a nivel del liderazgo. Y eso hacia abajo genera una crisis profunda. Estudiosos de la conducta humana dicen que cuando se deteriora la conducta moral,
de un pueblo, de una nación, donde se ha enquistado en esa sociedad el mal, la corrupción, la violencia, desgarramiento de la familia. Mínimo se necesitan 20 años para que esa situación sea subsanada. Obvio, en el caso tal de que haya una decisión de cambio, todo esto está mal, a partir de aquí, bueno, hay unos cambios y comenzar a trabajar para transformar todo esto se llevaría aproximadamente 20 años. No suspire, por favor, tenga esperanza. La segunda clave, de la cual hablé el domingo, es que aun cuando el entorno en que estaba Samuel era un entorno corrompido, con una familia sacerdotal en mal estado, se necesita un cambio para que ese entorno pueda cambiar. A veces nosotros esperamos que los cambios vengan de otro, pero realmente nosotros somos protagonistas para que eso pueda ser transformado. Escuchaba a alguien decir, es que mi familia, no es tu familia, eres tú. Porque tú y yo somos fundamentales en una familia para transformarla, para cambiarla. Y es por esa razón que la segunda clave tiene que ver con el llamado de Dios a Samuel. Si estos líderes, si estas familias no están funcionando y están dañando el entorno, Dios tiene que sustituir a estos malos por alguien justo. ¿Están conmigo? Y Dios quiere sustituir, Dios quiere hacer un cambio, y entonces es cuando llama a Samuel. Llama a Samuel como su recurso para corregir esas anomalías, no solamente en el ministerio sacerdotal, sino en toda la nación. Si la cabeza está loca, lo demás pues estará alocado. Ve a su alrededor para ver si hay alguna cabeza loca por ahí. La mía está limpia, aquí no hay problema. Estoy hablando metafóricamente, ¿verdad? ¿Cómo queremos cambiar nuestro entorno? Bueno, en primer lugar, hay este encuentro. Y allí hay una enseñanza que la proclamé el domingo pasado en una definición importante acerca del llamado del Dios Padre. ¿Cómo podemos definir el llamado de Dios? Por tanto, podemos afirmar que el llamado es la invitación que Dios nos hace, y hay un para qué, para que vivamos según su voluntad en nuestras vidas. Hay una segunda cosa, desarrollando el potencial que hay en nosotros. Es decir, Dios siempre va a llamar con propósito. Tu vida y la vida mía no es un hecho casual, es intencional. Dile eso al que está a tu lado. Tu vida no es un hecho casual, es intencional. Y podemos dar la gloria al Señor que no somos una cosa. Eso significa entonces, y yo reflexionaba sobre eso, y te doy esta aplicación muy personal. Si tú no eres feliz haciendo lo que haces, eso significa que lo que estás haciendo no es tu llamado. El llamado está relacionado con la pasión. Y si eso es así, yo te invito a que salgas rápido de eso. Porque estás malgastando el tiempo que Dios te está dando en la vida. Conozco gente arrepentida de no haber hecho o tomado decisiones a tiempo, de no cambiar hábitos
sus vidas y que ahora no haber aprovechado aquello, y yo lo diría, de aquello para lo cual Dios le llamó. Y hay mucha gente hoy en día haciendo cosas, no solamente en la vida espiritual o de la iglesia, sino en la parte secular, haciendo cosas que los fastidian, que no les producen felicidad, satisfacción. Eso hay que revisarlo para finalmente entender o descubrir y preguntar esa pregunta importante que hizo un hombre llamado Saulo de Tarso. ¿Sabes que Saulo de Tarso perseguía a los cristianos para matarlos y ponerlos presos? Y un día iba hacia un pueblo llamado Damasco, listo, con un grupo de personas para apresar. Pero en camino, un gran resplandor de luz lo impactó y el tipo se cayó. Del golpe quedó ciego. Y estando allí, él interroga, no sabe a quién. Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y sabes cuál fue la pregunta de ese hombre? Es una pregunta importante, más que una pregunta filosófica, es una pregunta eterna. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Yo creo que esa es la pregunta que nosotros, cada día buscando la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta, debemos hacer. Señor, ¿qué quieres que haga en este día? Y si es algo más amplio, Señor, ¿qué quieres que haga con esta vida? Hay gente que no está haciendo las cosas de Dios, que está haciendo las cosas de este mundo y va de fracaso en fracaso y va buscando satisfacciones en la vida, pero no encuentra en ninguna de ellas ni un mínimo de satisfacción. Si ese es tu punto, Señor, ¿qué quieres que haga yo con esta vida? Has llegado al clímax y es importante que tomes una decisión en la búsqueda de aquello que te genere pasión. Esto que les voy a decir a continuación forma parte de mi experiencia de vida. El llamado de servicio, escuchen, se desarrolla en tres fases importantes. Tres fases importantes. Estoy hablando del llamado de Dios como la segunda clave. Y la primera fase es el llamado. Dios llama. La segunda fase es la preparación. Y la tercera fase es la comisión o el envío. Nunca se va a anteponer la preparación al llamado, ni el llamado a la preparación. Tiene que haber un orden. Si Dios está llamando a alguien para algo, entonces lo prepara para ese algo. Y una vez que está listo para eso, entonces entra en acción. Esa fue mi experiencia personal. Desde muy niño yo sentí un llamado de Dios. No sabía qué era, pero tenía una pasión, me gustaba eso. Y cuando llegaban los predicadores a la iglesia, siendo yo un niño de 10 años, yo me empataba con ellos. Y me iba a visitar con ellos. Y me hacía amigo de ellos. Me encantaba estar con esa gente. Y Dios de alguna manera me estaba llamando. Pero eso fue cuando tenía 10 años. Muchos años después, entonces, después de haber pasado por un proceso de vida cristiana, de un carácter renovado y de preparación teológica, entonces Dios me ayudó y me llevó a cumplir el propósito. Y aquí estoy, ya casi 50 años de eso para la gloria del Señor. Les decía en esa ocasión, el domingo pasado, que nosotros usualmente pasamos una temporada de preparación, y esta parte también forma parte de la experiencia,
cuando encontramos retrasos, incertidumbres, dificultades. Y resulta que Dios usa esos tiempos para trabajar en algunas cosas en nuestra vida y algunas cosas fuera de nosotros mismos. Son esas cosas donde nosotros normalmente como buenos evangélicos decimos, el Señor reprenda al diablo. Pero resulta que esa cosa difícil es una oportunidad para tu crecimiento, para aprender cosas, para formar tu carácter. Así que cuando esas cosas pasan, levanta las manos y di gracias Señor porque me estás enseñando algo hoy aquí. Ok. Las dos claves anteriores plantean involucramiento. De alguna manera, Dios nos está llevando a eso. Lo que pasa a nuestro alrededor y que observamos que no está bien, y el llamado de Dios. Y aquí fue donde quedamos, así que vamos a la tercera clave que queremos aprender hoy. Esa clave la vamos a denominar compromiso. Para que exista un compromiso, es necesario que haya un conocimiento de causa. En otras palabras, no podemos estar comprometidos o hacer algo si desconocemos los aspectos de ese compromiso, es decir, las obligaciones que eso supone. Si yo te llamo a ti y te digo, mira, fulano de tal o fulana de tal, de ahora en adelante tú vas a ser diácono. Pero resulta que no lo he preparado, esa persona se me va a asustar y dice, no, yo diácono, ¿qué es eso? ¿Cómo se escribe esa palabra? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las obligaciones? Inmediatamente vamos a retroceder. Así que lo importante aquí, para llegar a ese maravilloso compromiso, es tener un conocimiento de aquello que voy a realizar. Yo creo que ese tiempo que Samuel pasó allí fue un tiempo de mucho conocimiento, aprendiendo del sacerdote Elí, pero también de su entorno y comparando lo que él estudiaba y veía de las cosas de Dios y todo lo contrario que estaba ocurriendo en su entorno. Yo creo que cuando el Señor lo llama, ya hay aspectos importantes en la vida que estaban como adelantadas, ¿no? Cuando vemos esta historia, textualmente no dice acerca de la respuesta de Samuel al llamado. El Señor lo llamó 3 veces, él solamente cayó y escuchó. Él solamente escuchó. Esto indica que Samuel conoció parte de lo que Dios le estaba diciendo de su tarea. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con la vida de Samuel? Samuel se involucra, comienza a estar en la casa de Dios y en todo lo que concierne a las cosas de Dios. Y eso fue tan poderoso, el llamado de Dios sumado a que él terminó comprometido. Quiero decirles que toda relación nuestra, toda relación humana, sea una relación de sentimientos amorosos, una relación laboral, etcétera, va a comenzar por involucrarse, estar allí en el sitio. Y una vez estando allí, y el tiempo nos va a llevar al compromiso. De las personas que estamos aquí, adultas ya casados y casadas, sabemos que nuestra historia como matrimonio comenzó así, nos involucramos. ¿Dónde comenzó ese involucramiento? En la comunidad donde se vive, en el metro, en el trabajo, a veces en la congregación, fueron flechados y bueno, ahí comenzaron a acercarse y finalmente llegaron a un compromiso. Por eso es tan importante, mis queridos oyentes, hoy, el participar en las cosas de la iglesia, en enterarse de las cosas de la iglesia. Esther me decía el domingo anterior o el sábado, antes del domingo para hablar, ella me dice, pero ¿cómo la gente va a comprometerse? Esa no fue la palabra que usó, pero algo así, si no sabe cómo son las cosas. Yo le decía, bueno, ahí hay una responsabilidad compartida. Está la responsabilidad de quienes comunicamos las cosas.
de los que enseñamos. Pero también está la responsabilidad del que escucha, para aquella información que está recibiendo, entonces ponerla en práctica. Porque estábamos hablando del evangelismo, de ir a la calle y predicar el evangelio. Bueno, la única forma, ¿verdad?, es que nosotros expliquemos, enseñemos qué es lo que vamos a hacer nosotros cuando vamos a una jornada evangelística, una jornada social. ¿Cómo funciona la organización? ¿Cuál es la visión? Y esa es la parte que nos corresponde a nosotros, que creo que la hemos hecho, pero también está tu parte, de a través de la información te involucras, viniendo a las reuniones, estando en tu discipulado. Eso va nutriendo algo, va a generar compromiso. Por eso yo te invito a ti, mi hermano, mi hermana, a que no simplemente seas un asistente cada domingo. Es bonito el servicio y todo eso, pero eso no es suficiente. Hay que entrar en la comunión. Tú no puedes venir a adorar al Señor. Me gustó la predicación. Y hay algunos que lo hacen, no todos, que se van rápido. No se relacionan, no saludan a nadie. No, eso es algo distante. Hay que procurar el acercamiento, porque el acercamiento es lo que te va a involucrar. Y cuando te involucras, entonces te comprometes. ¿Están conmigo? Denle un aplauso al Señor por lo menos. Ok. ¿Cómo evidenciamos nosotros hoy, aplicando esta historia, que realmente Samuel se comprometió? Quiero citar la palabra de Dios, el capítulo 3, versículos 19 al 21. Escuchen de qué manera esta persona terminó súper involucrada. Y Samuel creció. Importante. Y Samuel creció. Qué bueno es llamar por el nombre a las personas y decir: Juan está creciendo, Juana está creciendo, Belkis está en pleno desarrollo. La Biblia da testimonio de que Samuel creció, y esa debe ser una ley de la vida integral. Crecer en todo. Y Samuel creció. Y Jehová, Dios Padre, ¿verdad?, estaba con él. Escucha bien la evidencia. Y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Él, como sacerdote, como profeta, como estadista, porque la carrera de Samuel fue una carrera muy variada y de gran impacto en la sociedad de Israel. Y no dejó caer ninguna de sus palabras. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Interesante ese pasaje, ¿verdad? El impacto de una vida comprometida. Me encanta cuando dice que conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Qué conoce la gente acerca de ti? ¿Qué es lo que tus vecinos, tu familia conoce acerca de ti? Si están conociendo cosas buenas, estás impactando. ¿Están conmigo? Estás tocando vidas. Y realmente las vidas que crecen son las que impactan. Por eso me encanta este pasaje, por esa evidencia poderosa del compromiso de Samuel, un compromiso que comienza adentro, un compromiso de mí con Dios, un compromiso de mí con su palabra para averiguar más acerca de Él y aplicarlo a mi vida, aplicarlo a mi corazón.
Así que llegamos a esta parte muy importante para decir que no es suficiente, escúchame bien, no es suficiente saber que Dios te llamó. Eso no es suficiente. Es necesario que ese llamado se traduzca en obediencia y en cumplimiento. Y cuando hablo de obediencia aquí, escúchame bien, no estoy hablando de la obediencia de ser un buen cristiano, que ese es el deber ser de todos, de ser un buen discípulo. Va más allá. Es la obediencia al llamado como tal. Así que aquí hay como dos llamados. El llamado que el Señor te hizo no sé hace cuánto tiempo, para que le conocieras y le aceptaras como Señor y Salvador, y fueras salvo ahora. ¿Cuántos son salvos aquí esta mañana? Amén. Esa es una cosa muy importante, digamos que es la antesala de lo que viene, de que tú eres un cristiano, una cristiana que desde el día que confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador, te has mantenido en obediencia a su palabra. Pero hay otro llamado, que es el llamado a servir al Señor, que es el llamado al cual nos estamos refiriendo aquí con Samuel. Es necesario, en ese llamado de Dios al servicio, comprometerse. No tengo tiempo, yo no sé, yo no puedo. Todas esas expresiones que son como obstáculos para que el llamado de Dios se haga una realidad en nuestras vidas. ¿Cómo fue eso? Cuando lees el capítulo 2, versículo 26 de la primera de Samuel, dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Así que en esa medida de obediencia vamos desarrollándonos a tal punto que crecemos como individuos, crecemos como discípulos, impactamos nuestra propia vida con pasión, pero también estamos impactando a otras personas. Es un desafío. Esta reunión, y le hablo desde mi corazón, esta reunión no es suficiente. Esta reunión es un entrenamiento, es un ejercicio. Esta reunión es más que eso. Es salir al mundo para vivir la vida que el Señor nos dijo que viviéramos como cristianos. Pero también para hacer la otra parte y decirle a la gente y hablarle a la gente del amor de Dios. Hay dos maneras de hablarle a la gente. Hablas a través de tu vida, de tu conducta, y hablas a la gente a través del verbo, de predicar, de compartir el Evangelio. Yo estoy aquí no para entretener a nadie, ni estoy aquí para impresionar a nadie. Yo soy solo un vaso de barro, pero tengo que hoy desafiarlos a ustedes a una vida integral, a una vida multiplicada, a una vida como la vida de Samuel, que crecía. Estos días le preguntaba a uno de los muchachos aquí del centro analítico, que es altísimo, hay varios altos por ahí. Pudiéramos tener un fabuloso equipo de basquetbol, pero parece que ninguno juega ni metra. Cierto, pudiéramos tener un equipo de basquetbol aquí tremendo. Eso es muy alto. Y yo le pregunté, ¿hasta dónde vas a crecer? Mi nieto Misaday ya está casi en mi estatura, tiene 13 años. Y yo, muchacho, ¿hasta dónde vas a crecer? Sabes que la estatura física tiene su tope, pero el crecimiento espiritual no tiene tope. Gloria a Dios. Quiero terminar con esta ilustración. Para mí esta es mi conclusión. Una anécdota que quizás muchos la conocen, pero tiene una aplicación profunda. En una oportunidad, un cerdo y una gallina preparaban un regalo para el granjero. Todo iba muy bien en la planificación hasta que la gallina le propuso al cerdo, ¿qué te parece
si le preparamos una deliciosa comida al granjero? El cerdo dice, me parece bien, pero ¿qué clase de comida le haremos? Bueno, le haremos un delicioso sándwich de huevos con jamón. Yo pondré los huevos y tú colocarás un poco de ese jamón. El cerdito, que no era tonto, obviamente no estuvo conforme con lo que le correspondía a él. Resulta que la gallina iba a poner parte, pero el cerdito iba a poner su vida más allá. El cerdo le dijo a la gallina, tú estás involucrada en el regalo, pero yo estoy comprometido. No quiero preguntar quiénes son gallinas ni quiénes son cerdos aquí. Pastor, ¿por qué lo dijiste? Pero se las dejo de todos modos. Pónganse de pie, por favor. Ay, Dios mío, querido. Hay algunos que se están levantando lentamente y la impresión que me dan es que quieren seguir escuchando. Pero se acabó el asunto. Ay, Jesucristo, Hijo de Dios, cuánto te amamos. Amo al Señor de todo mi corazón. Gracias, Señor. Gracias por la oportunidad. La primera y gran oportunidad que me has dado, Señor, es la vida. Gracias por mis padres, por Baltasar, por Trina. Gracias por ellos. Y los usaste a ellos como instrumento para entregarme esta vida. Gracias por los años que me has dado. Y sobre todo, gracias por los años desde que te conozco como mi Señor y mi Salvador. ¿Puedes tú darle gracias al Señor? ¿Puedes agradecerle la oportunidad primaria que es la vida? El don más grande es el don previo al otro don maravilloso que es el don de la salvación. Gracias, Señor, por la salvación de mi alma, por el perdón de mis pecados. ¿Puedes darle gracias al Señor por eso? Gracias, Señor. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por la salvación de mi alma. Señor, te he dado gracias por mi vida física, pero también te he dado gracias por el don de la salvación. Pero este día también quiero agradecerte la oportunidad de servirte, de ser instrumentos para guiar a las personas a ti. Gracias, Señor, porque todas las personas que están en esta reunión tienen un santo llamado de servicio. Algunos sin saberlo tienen un llamado poderoso al pastorado, a enseñar a otros. Tienen un gran llamado. Otros tienen un llamado local para servir en la iglesia, enseñando a otros, modelando para otros. Señor, gracias, gracias, gracias. Puedes darle gracias al Señor por los dones que te ha entregado, darle gracias al Señor por la gracia que ha puesto sobre ti para servirle. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias. Oh, bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por cada hombre o mujer que ha venido a esta reunión por primera vez.
o ha sido consecuente, pero que todavía no se ha comprometido, hoy está involucrado en esta reunión. Pero yo sé que tú quieres más de esa persona. Quieres que se comprometa contigo. Oro para que este día sea un día de compromiso y de pacto. Porque lo que tú nos has dado, Señor, no es nuestro. Tú le diste a Ana a Samuel, pero ella te lo devolvió a ti. Tú nos has dado la salvación, pero te la devolvemos en servicio, en amor, en compromiso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Tú has sido muy bueno, Señor. Gracias.